Hola a todos, espero estén muy bien. Mi nombre es Carlos Mauricio Ramírez y el día de hoy les voy a hablar sobre los tsunamis y los ecosistemas marino-costeros en esta presentación titulada como Grandes olas, grandes desafíos, tsunamis y ecosistemas marino-costeros. Para iniciar, lo primero que tenemos que entender es qué es un tsunami. Creo que todos hemos visto las imágenes, hemos visto las representaciones, una ola gigante que se lleva por delante de una ciudad y en cortas palabras, eso es. Un tsunami es una ola muy grande que suele tener diferentes afectaciones que hemos visto principalmente en ciudades, aunque no necesariamente suelen ser de esa magnitud siempre y no necesariamente pues están ligados a ciudades. Ahora está. Son causadas por perturbaciones repentinas del fondo oceánico, como terremotos, erupciones volcánicas, deslizamiento de tierra, entre muchas otras posibilidades. La principal diferencia que tienen los tsunamis de las olas, que pues los tsunamis son una ola gigante, pero la principal diferencia que tienen con las olas que comúnmente vemos es que estas olas están ligadas tanto a la luna y la gravedad que ella ejerce, como al aire y a la velocidad del aire. Los tsunamis pueden no haber aire en el océano, igualmente van a estar porque están ligados a la liberación de energía por algún mecanismo que puede ser, como lo mencioné, un movimiento tectónico es el más común. Más del 80% de los tsunamis se originan por esto. Entonces puede ser un terremoto o un movimiento de las placas tectónicas, que pues viene a ser como lo mismo, eh, que libera una gran cantidad de energía y eso puede ocasionar un tsunami, o puede ser una erupción volcánica, un deslizamiento de tierra o incluso un meteorito que cae y termina haciendo lo mismo, pasando mucha energía a las paredes de agua y generando una ola gigante. ¿Y cómo se genera? Pues aquí estamos viendo este video, vemos como la placa tectónica se tensiona hasta que libera presión, se libera una pared de agua hacia arriba, esa pared baja por la gravedad y esto genera una ola. Las olas de los tsunamis, cuando se originan hacia el mar abierto, no son tan altas, suelen medir incluso máximo 1 metro de altura, pero son muy rápidas, llegando a ir hasta más de 800 kilómetros por hora y son muy largas, entonces pueden medir cientos de kilómetros también. Esas olas no son tan peligrosas para las embarcaciones, digamos que una embarcación no tiene en realidad un problema. eh, no tienen en realidad un problema si, por ejemplo, se cruzan con una de estas olas, pero cuando la ola se va acercando a la costa, eh, toda la energía que va debajo del agua empieza a subir y ahí es cuando se origina la ola. Entonces baja la velocidad a la que va la ola y sube la altura, llegando a alcanzar pues hasta tsunamis que han medido 30 metros de altura. Y esto pues causa muchísimos daños. Un dato importante, pues más bien un fun fact, es que los tsunamis se componen por crestas y valles. Las crestas la parte más alta, el valle la parte más baja. La primera parte que siempre toca el tsunami, que toca la costa, es el valle. Por eso es que parece que el mar se va hacia atrás y deja un pequeño como que se seca por un momento y luego ya viene la cresta. Eso es importante conocerlo. Claro está, si están en algún momento y ven que el mar desaparece, pues hay que salir corriendo inmediatamente. Eso es un escenario de un tsunami. Este, si no estoy mal, es el tsunami de Japón y pues es más o menos lo que pasa. Es cuando hay un tsunami se inundan todas las zonas costeras, dependiendo, claro está, qué tanto, dependiendo de qué tan grande y qué tan fuerte fue el tsunami, pero es una generalidad, pues todo se inunda y luego todo se va al mar. Esto va a ser importante para algo que voy a comentar más adelante, pero el mar entra y el mar sale. Se destruye la infraestructura a nivel general, obviamente dependiendo de la fuerza del tsunami, pero una ola muy grande pues se lleva lo que sea y se pierden muchísimas vidas, aparte de pérdidas económicas y de lo que sea. Muchas personas mueren en un tsunami, es algo que coge desprevenidas a la gente y suele causar muchas víctimas, incluso con un récord de 250.000 muertes por un solo tsunami en el año 2004. Pero claro, eso también afecta a los ecosistemas. Entonces, a varios ecosistemas los afecta. Vamos a hablar aquí de los arrecifes de coral, eh, que pues se ven afectados principalmente por impacto y por asfixia. ¿Cómo así por impacto? Por impacto es porque las olas vienen cargadas de energía, entonces es una ola que pega durísimo y puede afectar en gran medida a algunos corales, no a todos. ¿Qué pasa? Y ahí es que hay varios factores que depende de qué tan abajo en profundidad estén los corales y el ecosistema está sumergido, bien sumergido,
es menos probable que lo afecte tanto el impacto de la ola. Si está más cerca de la superficie, es mucho más probable que el impacto de la ola lo afecte en gran medida. Em, También depende de las especies de corales. Corales ramificados o corales más blandos suelen sufrir mucho más que los corales duros, y corales que son más, por ejemplo, los corales cerebro, que suelen estar más expandidos hacia la horizontal, son corales que sufren menos con ese tipo de eventos. También tienen un daño y es por asfixia. Los tsunamis a veces arrastran mucho sedimento del mar hacia arriba y si ese sedimento tapona el coral se puede asfixiar y puede morir. ¿Qué pasa de aquí que es importante? Que el tsunami, como les comenté, entra y sale. Cuando sale, a veces arrastra consigo muchísimos escombros, sedimentos ya antrópicos que pueden causar daños por impacto o daños por asfixia en el mismo tsunami. Pues claro está, se reduce en gran medida la biodiversidad, no necesariamente los corales, sino también todos los organismos que están allí. Pues un tsunami se lleva lo que se encuentre y no todo suele regresar, entonces pues es muy probable que gran parte de las poblaciones pues de peces o de invertebrados acuáticos pues se pueda llegar a desaparecer o pueda llegar a mermar también dependiendo de qué tan mal que el ecosistema en factores físicos. Pero pues sí es muy probable que arrastre con gran parte de la fauna y de la flora que es en ese momento. También, obviamente, los tsunamis afectan en gran medida a los ecosistemas costeros, como los manglares. En este caso, pues, pongo más énfasis en los manglares. Los destruye también físicamente, pudiendo llegar a arrancar raíces, pudiendo llegar a arrancar los mismos manglares y obviamente también afecta la biodiversidad de los manglares. Lo que está encima del manglar, pues, y lo que está viviendo en el manglar no necesariamente puede sobrevivir a un tsunami, que hay muchos animales y plantas con adaptaciones, pero es bastante complicado también dependiendo de qué tan grande sea el tsunami. Aunque tanto los manglares como los arrecifes de coral han demostrado y pues son importantes a la hora de repeler las fuerzas que puede tener un tsunami hacia otros ecosistemas. Este es un ejemplo que se hizo muy viral de como un diseño de un manglar intentando pues que se ve como detiene, prácticamente vuelve un agua que está muy oleada a un agua prácticamente sin olas. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Los manglares funcionan como un escudo frente a estos desastres naturales, pero tenemos igualmente los arrecifes de coral, pero tenemos un problema y es que estamos en el momento y lugar equivocados. ¿Cómo así? Los manglares ahorita, digamos que funcionan como una barrera perfecta, pero cada vez son más pequeños y cuando son más pequeños pierden la fuerza de protección y son más susceptibles a que una magnitud, un tsunami de grandes magnitudes los pueda arrasar con mayor facilidad. Entonces, digamos que se entra en un bucle, como por decirlo así, un bucle de la extinción, porque los manglares son cada vez más pequeños y si son pequeños, pues es más fácil que se los arrastre un tsunami o un desastre natural de cualquier tipo. Y eso igualmente con los arrecifes coralinos, que están pues en un grave riesgo, ¿sí? En un grave riesgo por diferentes factores, entre ellos el calentamiento global y muchas otras cosas, que solamente los ponen en una situación más riesgosa, más riesgosa, más riesgosa, y ya después con un desastre natural al que comúnmente en la naturaleza están adaptados para poder resistirlo. Si ya la población es muy pequeña, pues puede que la adaptación no le sea suficiente y eso hace que se entre en un bucle y pues la población o la especie pueda llegar a desaparecer de un determinado coral o de un determinado mangle o poblaciones o comunidades pues de diferentes especies. A su vez, estamos atravesando una crisis climática muy importante que aumenta la frecuencia de los desastres naturales. Es mucho más probable que los movimientos tectónicos, por ahora con el aumento de las temperaturas, eh, es cierto que la Tierra se está moviendo más y eso puede aumentar la cantidad de tsunamis. Entonces, si le sumamos a que ya estamos acabando los manglares y los arrecifes, a que le vamos a aumentar la cantidad de desastres naturales que pueden ocurrir, pues entramos en un bucle que puede acabar muy fácilmente con algunas poblaciones o algunos ecosistemas. Esto es muy interesante, es un proceso de sucesión ecológica eh, muy interesante que ocurrió en el tsunami de Japón de 2011. Entonces podemos ver en la primera columna lo que era en 2010 más o menos la comunidad
especies de una de las zonas marítimas. Esto no es como tal un arrecife coralino, una zona de mar, eh, que pues tenía algunos organismos ya pues en ella, y después del tsunami hubo un desenterramiento, perdón, de aproximadamente 1 metro eh, de arena. Se movieron muchos sedimentos. Claramente después del tsunami esto quedó totalmente vacío porque arrastró toda la comunidad de invertebrados que en ese momento estaban, excepto pues algunos pocos que empezaron a llegar del género Crassostrea. Y podemos ver cómo va avanzando el proceso de sucesión ecológica en este ecosistema. Entonces llegan muchos individuos de este género que es Semibalanus, que permiten que lleguen unas algas del género Vulva, y luego aquí tenemos ya para octubre de 2011, que pues es en el mismo año incluso, cómo funciona el proceso de colonización de diferentes especies. Esto me pareció muy interesante porque se puede hacer muy bien el símil como de lo que vendría a ser un proceso de sucesión ecológica que pues uno ve en un ecosistema terrestre después de que hay un derrumbe o algo así, que empiezan a llegar los pioneros y luego empiezan a llegar otros organismos. Entonces, pues nada, esto va cambiando, que llegan otros nuevos géneros. Por aquí llega ya hacia el final este Perforatus, que es una especie invasora que seguramente llegó en los buques que llegaron a ayudar en el tsunami. Entonces es interesante ver cómo todo el ecosistema en general eh, pues se va modificando pues después de que un desastre natural de este índole arrastra en su totalidad con él. Entonces me parece chévere. Este artículo muestra también después otras siguientes fases del proceso sucesional después del desastre natural. Entonces, pues lo recomiendo bastante. Aquí es un caso de estudio que hicieron en el tsunami de Sumatra en el 2004, en el que justamente hablan pues de los manglares, del daño físico que hubo en los manglares. En este caso el 16% de los manglares pues se vio afectado en su totalidad pues por el impacto de las olas y de los vientos y por el enterramiento de la arena pues en la arena de los mangles. Entonces pues hubo un daño considerable, se estresaron las raíces y hubo un exceso de sal en el suelo después del tsunami, pues porque claro, el mar arrastra toda el agua y luego esa agua se seca y queda la sal en el piso. Eso es también muy importante a la hora de evaluar los daños que puede tener en la biodiversidad después de que un tsunami arrasa una zona. Hubo una disminución notable de la densidad y diversidad del macroventos, pues del lugar. Hubo algunas especies que lograron adaptarse bastante bien, principalmente moluscos, artrópodos y anélidos, y hubo unas áreas con alta sedimentación que fueron muy difíciles de recuperar en comparación con otras. Entonces, pues justamente en este caso, pues muchas poblaciones humanas, que cabe resaltar que muchas poblaciones humanas y muchos lugares que estaban justamente protegidos por estos manglares, pues no se vieron tan afectadas en comparación a lugares que no tenían el manglar, que pues el tsunami pudo entrar con toda. Entonces, pues importante. Aún así, hasta el 16% de los manglares fueron afectados dependiendo de la zona. Y eso pues es importante también para tener en cuenta porque pues entre la población de manglar, si la hacemos nosotros por otros factores mucho menor, pues el porcentaje de mangles que pueden llegar a desaparecer después de un efecto de un desastre natural como este, pues es mucho mayor. En cuanto a mecanismos de adaptación y mitigación, es importante tener la restauración de los ecosistemas como un factor clave, ya que estos ecosistemas nos permiten a nosotros como seres humanos tener una protección natural frente a este tipo de desastres naturales. Los manglares son el ejemplo perfecto. A su vez, los arrecifes de coral también protegen al ser humano y a las islas de muchos efectos de de estos desastres naturales. Entonces, aquí pues dejo justamente un caso de estudio sobre una comunidad que después de un tsunami se han dedicado a repoblar y a reforestar manglares, y es bastante interesante. Es importante también tener sistemas de alerta temprana. Últimamente hay tecnologías que permiten eh,
alertar remotamente sobre la presencia de tsunamis o de posibles tsunamis, y es una tecnología que va avanzando cada vez más con diferentes mecanismos de detección, y eso es bastante ventajoso a la hora pues de poder hacer frente a un desastre natural de este índole. Y es importante también tener una clara planificación y un buen ordenamiento territorial, regulando el uso del suelo, la construcción de infraestructura resiliente en zonas de riesgo. Es común que en algunas zonas riesgosas se suelen poner paredes o muros que puedan llegar a mitigar el efecto de un tsunami. Hay tsunamis que por más que haya paredes o muros, pues esto lastimosamente no es suficiente, como el tsunami de Japón que afectó una central nuclear que estaba protegida por esos muros. Pero bueno, pues es mejor tenerlos a no tenerlos. También es importante tener en cuenta las comunidades que más se suelen ver afectadas por este tipo de eventos son comunidades vulnerables. Las comunidades, las personas que suelen vivir en lugares más adinerados, justamente están protegidas por muros o por muchas otras cosas, tienen sistemas de alerta. No es lo mismo un tsunami que llegue a una ciudad que está avanzada tecnológica y económicamente, a un tsunami que llegue a un lugar pues que la gente quizás no conoce mucho, pues porque los efectos que puede tener en la comunidad vulnerable pues son mucho mayores. Para concluir, quiero decir que los tsunamis representan sin duda una amenaza devastadora para los ecosistemas marinos, cuya vulnerabilidad pues se ha visto intensificada por la presión de los factores antropogénicos que han degradado estas áreas que son críticas. La acción humana ha reducido drásticamente la resiliencia de estos hábitats, sin duda, pero también tiene el potencial para ser la clave de su recuperación. A través de esfuerzos de restauración ecológica y conservación, podemos no solo mitigar esos impactos de desastres naturales como los tsunamis, sino también revitalizar y preservar la biodiversidad oceánica. Este compromiso compartido nos permite construir una relación más equilibrada y sostenible con los ecosistemas marinos, protegiendo su invaluable riqueza para las generaciones futuras. Muchísimas gracias.